Si has visto El amor después de prisión, prepárate, porque en este video he recopilado algunos de los jugosos chismes que sucedieron fuera de cámaras y que involucran a algunos de tus miembros favoritos del elenco. Además, te daré respuesta a ciertas preguntas que seguro tienes. Así que acomódate que iniciamos. Puesto 1. El pago. Aunque la mayoría de los participantes del reality show no son actores, y digo la mayoría porque más adelante tocaré ese tema, por ahora centrémonos en el pago. La buena noticia es que a los participantes sí se les paga. Un contrato obtenido por Starcasm señala que los participantes teóricamente reciben $2,000 por episodio, además de $250 adicionales por aparecer en episodios especiales de reunión y seguimiento. Sin embargo, hay que señalar algo, dado que los participantes están en rotación, no siempre aparecen en todos los episodios. Esto quiere decir que la cantidad total de dinero que cada integrante podría ganar por temporada puede variar. Otra cosa sobre el pago es que aplican lo mismo que en todo en 90 días, y si ya viste los videos de mi canal entenderás a qué me refiero, si no te explico. Al igual que en todo 90 días, solo se les paga a uno de los participantes. Una fuente informó que dicho pago es exclusivo para las personas que no estuvieron encarceladas. Puesto 2. La participante que fue encerrada nuevamente por cometer delitos muy graves. La exmiembro del elenco Tracy enfrentó más tiempo en prisión fuera de la pantalla, ya que fue arrestada en agosto de 2019 por presunta posesión de una sustancia controlada. Tracy estuvo detenida con una fianza de $5,000, pero unos días después de su captura fue liberada. Además, según Starcasm, su esposo Clint también fue arrestado al mismo tiempo y fue acusado de un delito menor de posesión de una sustancia prohibida, pero fue liberado el mismo día con una fianza de $308. Lamentablemente, en 2021, Tracy falleció a sus 41 años de edad por una sobredosis. Tristemente, su familia no tenía para su funeral, por lo que un familiar abrió una campaña de donaciones en GoFundMe, donde la meta era recaudar $5,000 para los gastos fúnebres. Puesto 3. Escenas eliminadas. Lo jugoso de esto es que sí, conseguí dichas escenas. El contenido que mostraré a continuación inicialmente no estaba disponible al público. Por ejemplo, una escena eliminada es la de Clint y Tracy. Las imágenes y videos que están viendo en este momento es una escena eliminada que no apareció en el reality show. La escena trataba de que Clint llevó a Tracy a la oficina de libertad condicional antes de que cerraran para obtener su papeleo apropiado y evitar más tiempo en prisión. En dicha escena, se observa que Clint pudo llevar a Tracy, evitando que la miembro del elenco regresara a prisión y permitiendo que la pareja se casara. Oh, I was so worried, baby. My God, I was so worried about you. Otra escena eliminada incluye la primera vez que los amigos y la familia de Matt conocieron a su amante Caitlyn, y cómo por accidente reveló que los dos estaban comprometidos. También hubo un momento incómodo entre Andrea y su hija Nyla sobre la próxima boda de Andrea con su hombre llamado Lamar. Aparentemente, Nyla no estaba interesado en las nupcias y le dijo a su madre que la boda era su asunto, no de ella. Puesto 4. ¿El reality show es real, entre comillas? Te explico por qué de esta interrogante. Como te dije al principio del video, aunque la mayoría de los participantes del reality show no son actores, y digo la mayoría porque más adelante tocaré ese tema. Este es el momento donde toco ese tema. Tranquilos, teóricamente el programa es real, pero un real entre comillas. Digo entre comillas porque hay una buena y una mala noticia. La buena es que el reality parece presentar personas reales a través de un proceso abierto. Me explico. Las personas que estén interesadas en que su relación aparezca en el reality pueden presentar su solicitud a través de un proceso en línea, con los únicos requisitos de tener una relación con un recluso, contestar unas simples preguntas, subir una foto de la persona que solicita la participación y la de su pareja. Luego de eso, que los elijan está en manos de la persona que recluta para el casting. Ahora bien, la mala noticia es que el reality está acusado de mezclar personas reales con actores.
A lo largo de los años, el público y los medios de habla inglesa vienen corriendo esta acusación. También argumentan que el reality usa escenas montadas. De ser cierto, esto no es una novedad. En videos anteriores te lo he dicho, muchos realities usan esta técnica para entretener al público. Por otro lado está la parte de la edición. Han dicho que el reality tiene edición excesiva para cambiar la trama de lo que originalmente sucedió cuando se filmó. Esto también es algo común. Un claro ejemplo es en Todo en 90 días, donde a lo largo de los videos que tengo en el canal les he mostrado casos, testimonios y escenas que han sido montadas. Y bueno, es por esta razón que este reality también tiene la etiqueta de real entre comillas. Pero quiero saber tu opinión. ¿Crees que sea totalmente real o no? Porque en este video he recopilado algunos de los jugosos chismes.